Buenas noches. Aquí están las imágenes de la detención de otro exgobernador mexicano. ¿Por qué? Porque es la temporada, oiga. En Ensenada, Baja California, detenido el exmandatario del PAN, Ernesto Rufo, el primer gobernador de oposición en la historia de este país. Y ese primer gobernador de oposición, panista, está hoy acusado de ser huachicolero. El primer panista en gobernar un estado, el primer mandatario estatal de oposición durante el régimen priista, hoy está en prisión. Ernesto Rufo tomó posesión en noviembre de 1989 en presencia del entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, y gobernó Baja California hasta 1995. Perteneció a una nueva corriente dentro del Partido Acción Nacional, junto a personajes como Manuel Cloutier y Francisco Barrio. Encabezó lo que se conocía como Bárbaros del Norte, empresarios norteños entrados en política. Uno de los rostros más importantes de la oposición en México, exdiputado federal y exsenador de la República, enfrenta cargos por delincuencia organizada y huachicol fiscal. Está acusado de realizar grandes operaciones de contrabando de hidrocarburo, todo a través de la empresa Ingemar SADCB, de la que es uno de los socios fundadores. Detenido en Ensenada, en su ciudad natal, y de la que fue alcalde, se le vincula al decomiso histórico de más de 15 millones de litros de huachicol en los municipios de Ramos Arizpe y Saltillo, en Coahuila, el pasado 7 de julio de 2025. En ese momento se aseguraron 129 carrotanques cargados con hidrocarburo de procedencia ilícita y tomas clandestinas conectadas a la red ferroviaria, presuntamente utilizadas por una organización criminal. Según la Fiscalía General de la República, estas unidades ingresaron por la aduana de Nuevo Laredo bajo el supuesto pedimento de importación de Ingemar SADCB. La empresa habría utilizado facturas alteradas, pedidos de importación falsos y registrado un volumen menor al ingresado al país. Luego de la detención vino la reacción de los panistas. Piden piso parejo para que se aplique el mismo criterio para todos, refiriéndose a los casos del gobernador con licencia en Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Somos México también se pronunció, exigió la liberación de su consejero consultivo al considerar su detención como un atropello inaudito. El exmandatario estatal fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Tijuana. Ahí se le practicaron exámenes médicos y diversas diligencias, previas a ser presentado ante el juez que liberó la orden de aprehensión. Él andaba en Ensenada, muy quitado de la pena. Él nunca se escondió, nunca se amparó. Él iba y venía a la ciudad de Tijuana sin ningún riesgo. Él no tenía motivo alguno de que lo fueran a detener. Y sin embargo, hoy lo agarraron y junto al exgobernador fueron detenidas otras 4 personas, entre ellas otro socio fundador de Ingemar, Ricardo Thompson Navarro. Hoy la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, de hecho, hace unos minutos, publicó un mensaje y aseguró que vendrán más detenciones de integrantes de esta red de contrabando hasta llegar a 25 órdenes de aprehensión, entre ellos socios de empresas relacionadas, operadores logísticos y servidores públicos. La fiscal también explicó cómo operaba esta red, considerada la más grande de contrabando de combustible detectada hasta el momento, por lo menos eso dicen las acusaciones. El esquema requería estructuras empresariales, financieras, aduaneras y por supuesto logísticas. El posible daño que causaría a la hacienda pública se estima en 106.800.000 pesos. Al momento de introducir la mercancía a México desde Estados Unidos,
declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes. El producto provenía de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas. El producto era descargado en pipas y tractocamiones perteneciente a 7 empresas diferentes. Y hace unas horas a las instalaciones de la Fiscalía en Tijuana llegó una de las hijas del exgobernador panista de Baja California. Yo junto con mis hermanos y nuestra familia cercana estamos viviendo momentos sumamente complicados. Estoy consternada, estoy preocupada, pero también con la fortaleza para ayudar a mi papá en todo lo que se pueda. Y le decíamos hace unos minutos, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, pedía, palabras más, palabras menos, piso parejo en el trato a Rufo, porque ya en esas andamos, señora, señor. Piso parejo. Relacionó esta detención con, ojo, los recientes audios difundidos de la gobernadora de Morena, Marina del Pilar Ávila, negociando con supuestas personalidades, con supuestos representantes del gobierno de Estados Unidos para recuperar su visa. Esto publicó el presidente panista. No nos crean tan tontos. Sabemos perfectamente que esto es algo orquestado por el gobierno de la 4T como distractor, para que dejemos de hablar de las acusaciones delicadísimas que están sucediendo justamente en el estado de Baja California. Ahí está, dice, esto es un distractor del gobierno de Morena de las acusaciones contra la gobernadora de Baja California. Nunca dijo Rufo es inocente, nunca metió las manos al fuego por él en este video, fue cauto y pidió, insisto, trato parejo, porque por lo que vemos, por lo que le he reportado en este noticiero, pareja es la criminalidad o la presunta criminalidad que se acusan a gobernadores de PAN, Morena, PRI. Aquí quieren piso parejo. ¡Qué hermosura! Bueno, más adelante le voy a contar del nuevo audio que involucra a la gobernadora de Morena, Marina del Pilar. Pero antes, mire este caso. Un hombre golpeó y cacheteó a un guardia de seguridad en el condominio Park Pedregal en Álvaro Obregón. Ocurrió mientras iban en el elevador del conjunto habitacional. Pero no fue todo. Al llegar al área de recepción, volvió a cachetearlo. El trabajador de seguridad privada en ningún momento metió las manos, incluso las tenía en la espalda. Su compañero, pues no intervino. El 18 de mayo de 2024, la vida de Arely cambió cuando Alejandro, el que era entonces su pareja sentimental, intentó matarla en el Estado de México. ¿Qué hizo, presuntamente, este hombre? Le roció alcohol, le prendió fuego. Todo esto mientras gritaba, muérete, muérete, muérete. Y quienes vieron, quienes escucharon esto, las 3 hijas de la pareja. Una de esas hijas de apenas 6 meses de edad, otra de 3 años, otra de 5 años. Y después del ataque, Arely perdió una oreja, tiene quemados los brazos, el cuello, los senos y el estómago y también parte de una pierna. Esta agresión tan brutal y desalmada marcó a la familia de Arely para siempre. Dice que sus hijas sufren secuelas psicológicas. La menor tiene problemas de salud porque pues, interrumpieron la lactancia debido a la agresión. Algunos de sus órganos, como uno de sus pulmones, crecen de más. La de en medio, de las 3 hijas, la de en medio dejó de hablar durante algunos meses y la mayor, según menciona la víctima, debe lidiar con el recuerdo constante de cómo ocurrió el ataque. Arely pide a legisladores locales dejar de aplazar la discusión de la iniciativa presentada con la Asociación de Carmen Sánchez para tipificar la violencia ácida, química o con combustibles, que tipifiquen esos delitos de una vez por todas. Me dejó marcada para toda mi vida, psicológicamente y físicamente, que él intentó matarme, porque lo que me hizo él es intentarme matarme. Yo estoy viva es por mí, no por él. Yo nada más quiero justicia. El próximo 8 de agosto será otra audiencia, se llevará a cabo otra audiencia de su expareja. Arely exige que reciba la sentencia máxima por feminicidio en grado de tentativa. Josué Martínez, director del sitio Noticias San Martín Texmelucan, fue también un profesor y abogado
al que hoy asesinaron frente a su hijo. Que les cuestione yo a dónde está ese dinero. Y les duele que les cuestione yo, ¿qué va a pasar? Así hablaba Josué Martínez Contreras, también conocido como el Jaguar. En la grabación, acusa al presidente, sin señalar directamente a alguien, de quererlo quitar por un dinero relacionado al pago del servicio de agua. ¿Qué quieren hacerme a un lado? Quitarme. Que la gente vea situaciones que a lo mejor van a decir, me decía el presidente, no que tú tan recto, le digo, tú me amenazaste. Me hiciste la llamada y me amenazaste. Después de recibir amenazas durante meses, el Jaguar es el periodista número 13 en ser ejecutado durante el actual sexenio. Josué fue asesinado esta mañana, cerca de su domicilio en San Martín Texmelucan, Puebla, por 2 hombres armados que viajaban en una motocicleta. Le dispararon en varias ocasiones. El hijo de Josué, un joven de 13 años de edad, fue quien llamó a emergencias para tratar de ayudar a su padre. El gobierno de San Martín Texmelucan, encabezado por el presidente municipal Juan Manuel Alonso, publicó un mensaje en el que lamentó el fallecimiento. El gobierno de Puebla pidió a la fiscalía investigar el caso, mientras cuentas de amigos y conocidos lamentan la pérdida de El Jaguar. El colega hablaba de un presidente. ¿Qué presidente? ¿A qué presidente se refería? ¿Presidente municipal? ¿Presidente de qué? Hace unos momentos el alcalde Juan Manuel Alonso dijo esto. Condeno enérgicamente que algunos, por sus intereses políticos, pretendan ocupar el dolor de la familia para utilizarlo en su beneficio. Reiteramos que en San Martín Texmelucan, y tal y como lo sabía nuestro amigo Josué, se garantiza el respeto a la libertad de expresión. Y se lo decía al arranque de este noticiero, se dieron a conocer nuevos audios de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Morena en Baja California, donde se revela que tenía planeado reunirse con autoridades norteamericanas en agosto. Una voz masculina le explica a la mandataria que el encuentro fue otorgado por los departamentos de Seguridad Nacional y de Estado para realizarse en un lugar neutro, en Panamá. El lugar pensado para la reunión causó sorpresa en la gobernadora, lo aceptó, según se escucha, y enseguida le hizo varias preguntas a su interlocutor, entre ellas cómo darle seguimiento a su caso y si son abogados los que podrían acompañarla. El hombre entonces se limita a contestarle que lo va a consultar con sus superiores. El presunto intermediario le explicó a la gobernadora que el encuentro ya estaba autorizado, pero supuestamente las autoridades norteamericanas veían riesgo de que se llevara a cabo este encuentro, que se realizara en México o en aquel país, por lo que optaron por un territorio neutral para que el caso se manejara con reserva y no se llegara a la prensa, cosa que claramente no sucedió. Los audios se filtraron y es un escándalo que sigue prácticamente diario, otorgándonos capítulos con estos audios. Hasta ahora la gobernadora no ha dicho nada sobre este reciente audio. La Fiscalía General de la República identificó a El Jando como el piloto, se lo he contado, que se llevó a Ismael El Mayo Zambada 10 meses después de haberlo entregado a Estados Unidos. Bueno, hoy le preguntaron a la presidenta si el exfiscal, el que estaba a cargo de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, pues tiene alguna responsabilidad en esto. Pues tiene que revisarlo la fiscal. La fiscalía ayer dio pues lo que ocurrió, tal cual ocurrió. Y si hay alguna responsabilidad, pues tiene que determinarlo la propia fiscalía. En esa fiscalía donde las cosas se están moviendo, la fiscalía de Ernestina Godoy hoy registra otra salida. Y lo hace 48 horas después de la renuncia de Ulises Lara. Se va Óscar Langlet González. Fue cesado de su puesto como fiscal especial para la investigación de delitos cometidos por servidores públicos. Él fungió como titular de la Consejería General de la Fiscalía con Alejandro Gertz Manero. Tenía poco de haber vuelto a actividades tras una cirugía mayor.
En Monterrey, Nuevo León, detuvieron a 6 jóvenes por poseer drogas. Los acusan de participar además en arrancones. En Imagen Noticias de la Noche encontramos el perfil de uno de ellos. Una detención por posesión de droga destapó un espectáculo de arrancones y carreras clandestinas. La policía de Monterrey detuvo a un grupo de jóvenes a los que llamó alucines, luego de encontrarles 15 envoltorios con cristal y una bolsa con marihuana. Durante un recorrido de prevención, los agentes vieron una aglomeración. Cuando se acercaron, 6 personas subieron a sus autos e intentaron huir. Los detenidos son Cristian, de 22 años, Olegario, de 32, José, de 20 y Juan, de 24. Todos ellos viajaban en un auto Audi A4. En otro vehículo iban 2 mujeres, Melanie, de 22 años, y Cariangelis, de 20. Ahora también son investigados por hechos de tránsito de los que huyeron y en los que, según las autoridades, varias personas resultaron lesionadas. Chocó y se le cayó el estéreo, güey. A ver, ¿qué le...? No, güey, es que me chocó así afuera. Ah, sí, pendeja. ¿Uno chulota, güey? Sí, güey, todo bien. Yo nomás siguen el visor, güey. Lo raspo. ¿Por qué? ¿Hay qué? La policía señala que los detenidos participan en arrancones o carreras en la carretera nacional, una de las vialidades con más tráfico y accidentes de Monterrey, para transmitirlas en vivo a través de redes sociales. Imagen Noticias de la Noche pudo corroborar que uno de los jóvenes es Phantom 300, un creador de contenido con casi 5,000 seguidores que realiza lives y sube videos sobre arrancones. Dale, písala a fondo y luego le sueltas. Písale, písale, písale. Frena, 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 frena. Tanto en su perfil de TikTok como en Instagram, es posible ver grabaciones en donde casi choca con motociclistas y transporta a menores de edad sin usar cinturón de seguridad. Incluso, hace unos días, Phantom publicó 2 videos burlándose de la policía. Si se me pega, voy a darle. Oiga, atención porque en Estados Unidos las autoridades sanitarias han alertado sobre un brote de ciclosporiasis. Es una infección intestinal conocida como diarrea explosiva, causado por el parásito Cyclospora cayetanensis. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de la Unión Americana están informando que hay más de 1,640 casos confirmados, concentrados principalmente en estados como Ohio, Kentucky, Michigan, Virginia Occidental. Aún no determinan cuál sería su origen. Generalmente se localiza en el agua de riego. Se puede contraer la infección al ingerir alimentos o al beber el agua. Los médicos han pedido desinfectar, limpiar exhaustivamente verduras como lechugas, cilantro o perejil. Ponga atención, por favor, a los síntomas. Una diarrea que es muy intensa y que tienes trabajo inclusive de llegar al baño porque llegas al baño y literalmente allí estallas. Los síntomas son generalmente una diarrea que no se te quita pronto. Puede ser grave en las personas de edad avanzada, la gente crónicamente enferma. Una de sus características no es solo que es explosiva, que dura más de lo habitual, que es difícil de diagnosticar. Y otra característica de esa diarrea es que no responde a los antibióticos habituales que responden a otras diarreas, ¿verdad? O a los antiparasitarios. Como medidas de higiene y prevención, las personas deben lavarse las manos antes y después de manipular o preparar alimentos. También es importante desinfectar adecuadamente frutas, hortalizas, especialmente aquellas que se comen crudas. La Secretaría de Salud del Gobierno mexicano pidió a los connacionales que vayan a los Estados Unidos tomar precauciones necesarias para evitar contagios. El peor enemigo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no es el gobierno de los Estados Unidos, no es tampoco el gobierno de Canadá. Es una serie de malos mexicanos enquistados en el gobierno que están obsesionados en decir que Marcelo Ebrard es muy malo, que Marcelo Ebrard no sirve, que Marcelo Ebrard fracasó. Porque el tratado que se está revisando ahorita es a 10 años con revisión cada año. El pasado
el que firmó el expresidente Peña Nieto y que Andrés Manuel López Obrador se cuelga la medalla, fue a 16 años con revisión a los 6. Entonces no hay mucho cambio, no se va a acabar el tratado. Mientras están en todo eso, hoy Marcelo Ebrard se reunió con todos los líderes que valen la pena del sector empresarial mexicano para afinar lo que va a ser la próxima ronda de negociaciones. Una ronda de negociaciones que va a ser en México y en la cual los empresarios tienen como misión fundamental aliarse con los de Estados Unidos para llevar adelante el tratado. Y échame la cámara. Los del BBVA Research dicen que el efecto del empleo del Mundial de Fútbol fue mucho menor a lo esperado. ¿Cómo ves, Nacho? Pues qué mala onda, David. Estaremos analizando los datos, por supuesto, en estos días conforme se vayan publicando. En 2020, la Auditoría Superior de la Federación alertó sobre fallos en la rehabilitación de la línea Z del tren interoceánico. El martes, aquí se lo conté, hubo otro descarrilamiento. Hoy la presidenta habló sobre el accidente. Más que descarrilamiento, se movió, digamos, no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente. Ayer se reportó por parte de la Marina y se están haciendo las revisiones. Mire lo que pasó en el anterior descarrilamiento y mire el descarrilamiento del martes. 3 meses después del descarrilamiento del tren interoceánico de la línea Z, entre Chivela y Nizanda en Oaxaca, la Fiscalía General de la República concluyó que el accidente fue provocado por exceso de velocidad al tomar una curva. Iba muy rápido el tren. Cuando me di cuenta, pues ya había dado vueltas y pues ya se había caído. Pues los asientos estaban arriba de la gente. Sin embargo, desde 2020 la Auditoría Superior de la Federación advirtió que la rehabilitación de dicha línea había comenzado con una mala planeación y un proyecto deficiente. 5 años después, el descarrilamiento del tren interoceánico cobró la vida de 14 personas y dejó más de un centenar de heridos. Ayúdenos, por favor. Por el accidente fueron inculpados el conductor, el maquinista y el jefe de despachadores. Felipe de Jesús Díaz y Ricardo Mendoza fueron encarcelados, mientras que Erasmo Canteros no fue detenido y estuvo prófugo. En abril, el gobierno federal concluyó la reparación integral a las víctimas. Indemnizaron a 114 adultos y 31 menores. Días después, una jueza sobreseyó el caso y ordenó la libertad del maquinista y el jefe de despachadores, acusados por homicidio y lesiones culposas. Desde el 28 de diciembre, el servicio de pasajeros del tren interoceánico fue suspendido. Solo opera el transporte de carga. En junio, el gobierno federal anunció que ya está elaborando el proyecto ejecutivo para construir un nuevo tramo de vía que sustituya las curvas donde sucedió el accidente. El martes, volvió a ocurrir otro descarrilamiento a solo 500 metros de distancia, donde un vagón se precipitó a un barranco hace casi 7 meses. Desafortunadamente así quedamos. Se carriló este tren. Sentimos que el tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos. Este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum viajará a Quintana Roo para atender la problemática del sargazo en Tulum. Tiene programado un encuentro con hoteleros, comerciantes y promotores de turismo para presentar la estrategia. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación regresó a las calles de la Ciudad de México. Los maestros se manifestaron en las oficinas de la SEP en el centro histórico para pedir que se cumplan con los compromisos firmados en junio. Amenazaron con retomar las movilizaciones en septiembre durante la discusión del presupuesto 2027. Marlon Botas fue condenado a 70 años de prisión por el feminicidio de quien era su novia, Montserrat Bendimes, en abril de 2021. El 9 de julio se determinó su culpabilidad y hoy se le aplicó la sentencia máxima. Antes de irme, déjeme presentarle a Bruma, un binomio canino, una perra, policía de Durango, que se jubiló después de 9 años
de cuidar a la población. Para informarle que mi binomio canino Bruma termina su último recorrido y hoy inicia su jubilación. Gracias por tus 9 años al servicio de la Policía Municipal de Durango, desempeñándote en distintas funciones. Gracias por tu guardia y protección, por tu excelente trabajo en la búsqueda de nervantes. Gracias por tu fuerte carácter, sobresaliste y te desempeñaste con honores. Gracias, Bruma. Hasta mañana.